manera empezamos con las costumbres y tradiciones. Askrukipana hilat kuyakanaka, mahacha komantauya payanisma aksa Bolivia marcata. O kamata kalyantañani akasarawin akasampi. Ñasa Jacatasitua, Aksa, municipio de Caraboco, provincia Camacho, del departamento de La Paz. Taque Marcanacaro, Uñiz Eñataki. Hoy se reúnen varias autoridades sindicales de distintas comunidades para ser partícipe y celebrar el Domingo de Ramos. Por este lado nos encontramos con la comunidad de Yaricoa. Como pueden observar, están sacando la coca. Estamos con la comunidad de Ollantía presente también aquí en el municipio de Caraboco. Sacaron ya la coca y pueden notar que hay bastantes taris. Estos taris están netamente elaborados a mano. Son taris artesanales hechos de lana de alpaca, de vicuña y lanas coloridas también. Miren, hay taris antiguos. El día de hoy pues hay dos taris porque hay dos representantes de cada comunidad. El secretario de Hacienda y Justicia, Aymaratha Segunda y Hilakata Ukamasatawa. A ver, vamos a tocar uno de estos taris. Vean, este es un tari muy antiguo. Pareciera que son como los chusis, ¿no? Las camas antiguas de esa misma material, ¿no? De ese mismo diseño. Seguimos continuando con la revalorización de la artesanía boliviana de los pueblos aymaras y quechuas. ¿Por qué se celebra este Domingo de Ramos? Ahorita se celebra pues por ese turismo de Semana Santa. Siempre que tenemos que adorar, tenemos que esa costumbre ancestral que tenemos, eso es la costumbre de nuestro bisabuelo que nace, y esa costumbre hasta el momento estamos cumpliendo. ¿Cuál es la experiencia que tiene? ¿Cuántos años ha venido, digamos, el Domingo de Ramos, 28 de marzo? Bueno, ya desde un vocal hasta este momento que estoy secretario de Justicia, estoy con el campo sindical, y siempre, cada año hemos acostumbrado a cumplir como siempre se recuerda en esta Semana Santa, entonces a cumplir cada año. Y así, todos los años. ¿Usted tiene el cargo de justicia entonces? De justicia, sí. Sería... Después de secretario general, ya he hecho secretario general, y mi último cargo es justicia. De Sayhuapampa. Ya, muchas gracias. Comunidad Sayhuapampa, ¿no? Comunidad de Sayhuapampa también presente. Aquí el tío nos dice que no debemos pasar por encima de estos taris. ¿Y por qué no hay que pasar, tío? No, es que están haciendo las comunidades. Ajá. Las comunidades sancionadas. Ah, pasa el tío, he visto. Nadie me dice. ¿Puede hacer una pregunta? ¿Qué cargo ocupa? Secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda. Ajá. ¿Vendría siendo Gilacata o mayor? ¿Cómo es eso? Este es como segundas. Segundas, ¿no? Entonces las chalinas, todo lo que tienes tiene que ser de lana, me han dicho, ¿cierto? Sí, todo lana, tejido. Tejido a mano, ¿no? A mano. Artesanal. Artesanal. Ajá. ¿Qué más podrías decir? Ahora el poncho también ya es un símbolo que nos representa. El sombrero también, igual, un color de negro, la flauta es un símbolo. Pero la salina, tejido, el chicote del mando. Nos representa al mando al cargo que ocupamos. ¿Cuántos años vienes el 28 de marzo, Domingo de Ramos, Aquí en la comunidad de Yarico, Huarco, estoy haciendo durante 3 años consecutivos. ¿Sí? Más antes hemos hecho secretario de actas, de relación, ahora estamos haciendo secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda. Comunidad de Yarico, ¿no? Sí, Ya, Puerto Mayor Caraboco. Puerto Mayor Caraboco. Sí.
Ya, gracias. Esas fueron las palabras del secretario general, secretario de Hacienda, digo, secretario de Hacienda. Él ya estaría cumpliendo con los 3 cargos, entonces ya tendría experiencia para hacer y ocupar el mayor cargo, que es el secretario general de la comunidad de Yaricoa, ¿no? Y por respeto a las personas mayores, aquí en los pueblos se les dice tío, tía. Aunque no sea tu tía, pero se les dice tío o tía por respeto. A pesar de que el domingo de Ramos se celebra la entrada de Jesucristo a Jerusalén, en mi pueblo se lo celebra de manera cultural, siempre con la cultura aymara y sus tradiciones. También nosotros estaremos cumpliendo con las costumbres y tradiciones. Iremos a poner las canastillas a los tíos de nuestra comunidad de Cabinchilla. Empezamos con mi papá. Vamos a ponerle. Y siempre primero debemos de bajar el sombrero. Aquí está mi mamá, ustedes ya la conocen, Munata Zenobia Yuhra Callisaya, y mi papá Clemente Condori Ticona. Hichurusti, Chacha Warmi, Ukama Hekatasipi, Pampachañapawa. No estoy diciendo que tanto al varón y a la mujer se le pone canastillas, a los dos, siempre a los dos. Ellos son los secretarios generales y su directivo que tienen cargos para este 2021. En otras palabras, representan a la comunidad. Hachahilakata, Ukama Sutiu, Yakatokenakana, Axatokensti, secretario general, secretario de actas de Hacienda, Ukamawa. Al poner estas canastillas también estamos practicando el Aini. ¿Está bien? Porque cuando ponemos esto al año siguiente o el año que la persona que te ha puesto también esté cumpliendo un cargo, un miembro sindical, pues se debe ir a devolver, ¿no? Ponerle ese día canastillas también a esa persona que te puso. Siempre se lo devuelve. Y pues qué bonito están con sus canastillas y haciendo florecer a cada uno. Estamos aquí, pueden observar que hay todas las personas que están con sus flores, banderinas en sí, ¿qué se dice? Y estoy buscando a alguien, pero no encuentro. Este año, ¿quiénes representan a la comunidad de Cabinchilla? ¿Domingo de Ramos? Sí, en este domingo de Ramos. Bien, gracias. Buenas tardes. De la comunidad, el directorio representa la deudora Antonia, la otra hermana María Hilari. ¿Qué cargos ocupan? Antonia es como segunda, es como Hacienda, pero Antonia ya está el día domingo de Ramos como segunda. La otra hermana María Justicia, y también asume como Hilacata. Ellas como autoridades están representando y están asumiendo el cargo, ¿no? Entonces, la cuestión es así, entonces, eso está llevando. Estamos todos el directorio de la comunidad. ¿Qué cargo ocupas? Yo, este año, estoy como secretario general de la comunidad Cabinchilla. Entonces, gracias. Ya, gracias. Estas fueron las palabras del secretario general de la comunidad de Cabinchilla. Como pueden observar, amigos y amigas, aquí están todos con sus canastillas haciendo florecer, ¿no?, a cada miembro sindical. Miren cuánto de canastillas tienen. Se junta bastante, como unas 30, 25 canastillas.
Ucamawa acá costumbres, Axa municipio de Carabuco, Uxatoquena. De esta manera celebramos Domingo de Ramos. Si ustedes desean aprender el idioma aymara, amigos y amigas, no olviden suscribirse a nuestro nuevo canal. Nos encuentras como Tucuyaquita Jimena y en ahí estaremos aprendiendo el idioma de nuestros pueblos aymaras. Hermanas, autoridades. Por favor, hermano. ¿Se apurarán? Hermano Jaime, por favor. No es por hora, es por turno más. La Central Agraria pide que por favor vayan retirándose y alistando sus cosas. Y como es de costumbre, amigos, estamos también ya en el camino. Recorrimos bastante largo el camino en sí para venir hasta este lado. Y es en este lugar donde las personas pues ya están sacando las cocas. Por este sector están Segunda y Gilacata, Upanaca, Axatoquena, como representantes de la comunidad Ucama, Axatoquena, Catasipki, secretario de Hacienda y Justicia, secretario de Hacienda, Sañawa Segunda, secretario de Justicia, Gilacata, Ucamawa, acá acostumbren acá Axatoquena. Quiero que observen, vean, están haciendo parar palos con ramas de eucalipto, ponen hinojo, o hinoja como se diga, y las flores clavel, bastantes flores en sí. Bueno, vamos a preguntar por qué ponen esto. La verdad que yo no solía venir mucho a estos lugares. ¿Para qué ponen esto? ¿Para qué ponen? ¿Ahí va a estar parado o dónde se va a llevar? Ah, ya. Nos dicen que así es la costumbre. En 1 o 2 horas lo van a desatar después de que el burrito pase por aquí. ¿Esto es por comunidad o toditos por todos? ¿Cada comunidad va a ser así o no? Están ya armando estos palos con ramas para hacer una entrada triunfal. Entonces el burrito con Jesucristo encima va a pasar por este lugar. Es por eso que están haciendo parar estos palos con ramas y flores. Bueno, ya que nos dice que es por comunidad, entonces pues mi comunidad tendría que tener su palo. ¿Dónde? Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver si mi comunidad ya puso también el palo con ramas. Esta es la primera vez que estoy viniendo. Es que antes a mí me dejaban cuidando a los animales. Es por eso que no sé mucho. Bueno, aquí está la comunidad de Cabinchilla presente, cumpliendo con los usos y costumbres. Continuando con el video anterior, el gran Aptafi que se llevó aquí en el municipio de Carabuco, compartiendo con más de 10 comunidades. El día de hoy pues vamos a mostrarles todo y vamos a recorrer por todos los lugares en los cuales están compartiendo este gran Aptap. Este es el más largo, podría decirse que está en la Marqueilata, Carabuco, y también otras personas que vinieron de otros lugares pues comparten en este lugar, ¿no? Aquí es el lugar para las personas que vienen de otros lugares. ¿Sí? Buena comida, ¿no? Ah, sí, buena comida. A ver, a mí de los aptapis me encanta el postre. Aquí está mi mamá comiendo también, la comunidad de Cabinchilla. No, así estamos compartiendo entre todos los comunarios, comunidad de Quenaquena por este lado. Vean, hay bastante haba, Hahuaspuxita. Bueno, así lo conocemos nosotros. No sé cómo lo conozcan ustedes, pero hay bastante haba verde, ya que está produciendo mucho por estos lugares. No sé qué comunidad sea. Me parece que es Olla Santía, Oaxacia o Yaricoa. Ya aquí están compartiendo también. Lo que me parece que está mal y no me gusta es la cerveza, ¿no? Siempre por aquí se ponen apatam cerveza, ¿no? Apatam se dice en aymara. Se ponen cerveza y pues ya empiezan a consumir, y eso es lo que no me gusta. Bueno, lo de compartir el aptapi es lo más bonito para mí. Miren, aquí ya se están alzando toda la comida. Ya terminaron de comer y pues empiezan todos a alzar y recogerse y llevarse a casa. Así es. Así no desperdiciamos también los alimentos que la Madre Tierra nos da.
y todos van empezando a alzarse porque viene el burrito, y entonces si no alzan los que están en el medio del camino, pues se los va a pisar. Ya llegó el burrito. Ahí está haciendo la entrada el burrito con Jesús, y estas flores pues están bendecidas. Ya llegaron, aquí es el punto donde las personas pues van a sacar coca, ¿ya? ¿Cómo se dice? Mayor y segunda mayor, creo que se lo dice así, a las personas que les tocó este año organizar. Ahí están, luego de hacer o sacar la coca, pues ya se van a retirar también de este lugar. No todos van arrojando sus flores y ya se está yendo el burrito. Vamos todos siguiendo. A ver, vamos a hacer una entrevista al señor. Una pregunta, ¿por qué ponen este burrito? Es costumbre desde los antes pasados, aquellos años de cuando Jesús ha entrado a Plaza de Jerusalén en Domingo de Ramos, acompañado con su burro, desde aquellos años ancestrales. Hasta hoy en día conservamos en Carabuco y siempre vamos a conservar hasta donde que todos los católicos lo hacemos. Gracias. En cultura, ¿qué se puede rescatar? En cultura, desde aquella de la Iglesia Católica, desde aquellos años, desde la venida de Cristo a este mundo. Ya, gracias. Tío, ¿hasta dónde van a llegar con eso? Hasta la Iglesia Carabuco, hasta la Iglesia Colonial. El templo de colonial de Carabuco, que es conocido internacionalmente, cumplir sus costumbres con toda la familia carabuqueña, las autoridades, siempre vamos a estar cultivando y va a ser eso para nuestros hijos, para nuestros nietos, y vamos a seguir adelante las costumbres. Nada más, yo agradezco a todas las redes sociales que están filmando. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Guayocari, de provincia de Camacho, de Cotomayo, Carabuco. Gracias. Muchísimas gracias, tío. Como pueden escuchar, ellos van a seguir las costumbres, ¿no? Para dejar a sus hijos, para que ellos los sigan haciendo también, recordando los usos y costumbres de nuestros pueblos aymaras, del pueblo de Carabuco. De nuevo, pues después de que hayan almorzado, van a empezar a pichar coca, a cullir saptanua, ¿no? Ahí está, pues Monata Zenobia está ocupadísima, así que no puede hablar. Y de esta manera concluimos. Hasta el piso llega. Hermanos y hermanas, como su papá de mi hija Jimena. O sea, ¿yo? Sí. Sí. Costumbre de nuestra población de Puerto Mayo, Carabuco. Mi esposa y yo hemos representado como autoridad, pero más costumbre sepa autoridad, ¿no? Secretario General Kamatua Kabenjian, 2021. Cuando acá apretó go, mi esposa también, lo hace no yo. Cualquier español alugaja como autoridad del Secretario General de nuestra comunidad Kabenjian. Allá aquí panaya. Allá aquí panaya. Relatas, culiacas. Ya, ya corca.